Hola, bendiciones hermanos, la paz del Señor con cada uno de ustedes. Este día me toca meditar la cita bíblica en Carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 14 en adelante. Dice la palabra de Dios: Dios no es injusto. ¿Diremos entonces que Dios es injusto? Claro que no. Dice sin embargo a Moisés: seré misericordioso con quien quiera hacerlo, y me compadeceré de quien quiera compadecerme. Debemos concluir que lo importante no es querer o llegar primero, sino que Dios tenga misericordia. En la Escritura dice a Faraón: te hice a Faraón con el fin de manifestar en ti mi poder, y para que toda la tierra conozca mi nombre. Así que Dios usa de misericordia con quien quiera y endurece el corazón de quien quiere. Tú me vas a decir: Dios no tiene por qué reprocharme, dado que nadie puede oponerse a su voluntad. Pero amigo, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso dirá la arcilla al que lo modeló: ¿por qué me hiciste así? ¿No dispone el alfarero de su barro y hace con el mismo barro una vasija preciosa o el manaje? Dios ha aguantado con mucha paciencia vasijas que solamente merecían su ira, y que después de hacerlas serían reducidas a pedazos. Con ellas quería manifestar su justicia y dar a conocer su poder. Asimismo, quiere manifestar las riquezas de su gloria con otras vasijas, las vasijas de la misericordia que ha preparado de antemano para la gloria. Así nos ha llamado Dios no solo de entre los judíos, sino también de entre los paganos. Lo dijo con el profeta Oseas: llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo, y amada mía a la que no es mi amada. Así como les digo: ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios vivo. Respecto a Israel, Isaías dice sin vacilar: aunque los hijos de Israel fueran tan numerosos como la arena del mar, solo un resto se salvará. El Señor lo hará en esta tierra sin fallar y sin demora. También Isaías anunció: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado alguna descendencia, seríamos como Sodoma y Gomorra, parecidos a Gomorra. Entonces, ¿en qué quedamos? En que los paganos que no buscaban el camino de justicia lo encontraron. Hablo de la justicia que es fruto de la fe. Israel, en cambio, que buscaba en la ley un camino de justicia, no alcanzó la finalidad de la ley, porque se ataba a las observancias y no a la fe, y tropezaron con aquel que es la piedra de tropiezo, como está escrito: mira que pongo en Sión una piedra para tropezar, una roca que hace caer, pero el que crea en él no será confundido. Palabra de Dios. Le alabamos, Señor. Hermanos, esta palabra es muy clara con lo que es en la vida cotidiana que hoy en día se vive tanto afuera y dentro de la iglesia. Hermanos, dice la palabra de Dios que Dios no es un Dios injusto. Por lo tanto, el que venga a Él, dice la palabra de Dios, el que venga a Él será aceptado. ¿Por qué? Porque lo ha seguido de corazón, no lo ha seguido por conveniencia. Asimismo nos dice que también, así como los paganos, dice, porque fue así similar, dice la palabra de Dios, que como si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado alguna descendencia, seríamos como Sodoma, parecidos a Gomorra. ¿Por qué? Sodoma y Gomorra era un pueblo que no gozaba de la herencia del Señor, porque ahí había perdición, había mucha perdición en lo humano, y el Señor no le agrada que se adoren ídolos, no le agrada que seamos desordenados en nuestra vida humana, asimismo en nuestra vida espiritual, hermanos. En esta hora dice la palabra de Dios que el Señor nos hizo con un solo propósito: que seamos hijos y que seamos a imagen y semejanza de Él, porque Él nos ha mandado a hacer luz en medio de tanta tiniebla. Dice: y te hice Faraón con el fin de manifestar en ti mi poder, y para que toda la tierra conozca mi nombre. Mis hermanos, así que la gloria y honra es para el Señor, porque si nosotros obtenemos un puesto que tal vez es muy elevado a los demás,
es para que podamos entender que quien merece la honra y la gloria no es el hombre, no es el que está enfrente, no es el que se encuentra en un lugar superior como hoy en día, que se ameritan, por ejemplo, lugares superiores a los demás. Pero ahora nos dice el Señor que Él manda hacer a costa para que se elabore su plan, para que su plan no quede burlado. Asimismo, dice la palabra de Dios. Así que Dios usa de misericordia con quien quiera y endurece el corazón de quien quiere. Mi hermanos, ahí no hay tales de decir, yo voy a hacer lo que a mí me agrada. No, porque si tú ya vives en el caminar con Dios, es el llamado que ahora a ti te hace. Tú eres un hijo de Dios. No puedes compararte a alguien de allá afuera. Tú tienes que ser luz. Tú tienes que ser superior, pero en lo espiritual. Creerte que tú eres el Hijo de Dios y por lo tanto tú eres como esos enviados para rescatar a los hijos de Dios. Asimismo nos dice la palabra de Dios. Porque dice, tú me vas a decir, Dios no tiene por qué reprocharme, dado que nadie puede oponerse a su voluntad. Hermanos, la palabra de Dios está más que clara en esta cita bíblica. Si el Señor nos ha dado tanto, asimismo quiere saber cuánto estamos dispuestos a dar por Él. Te doy, tú me das. ¿Por qué? El Señor quiere ver interés tanto de ti como Él te pudo haber dado todo. Tienes riquezas, tienes esto, lo uno y lo otro, pero si no tienes a Dios en tu corazón, de nada te sirve. Si tú le has pedido algo al Señor y asimismo Él te lo da y Él no ve nada que tú quieras comprometer, de nada servirá lo que Él tal vez te dio en algún momento que confió en ti. Así que hermanos, ¿qué estás dispuesto a darle al Señor para que pueda glorificarse su nombre? Porque dice la palabra de Dios que Él hizo a José, dice, te hice faraón para que se glorificara mi nombre. Asimismo nosotros nos hace dador, nos hace predicadores, nos hace como esa fuente, ese instrumento para llevar la palabra, llevar la buena nueva a todo aquel necesitado. Dice, no seamos como dice la palabra de Dios, que desperdician el manantial de agua viva, que los de su mismo pueblo lo rechazan, y los que tal vez creían haber perdido, creían haber sido mucho peores que los de su mismo pueblo, aceptaron a Dios. Y la palabra de Dios hoy te dice a ti, ¿a quién te comparas tú? ¿Eres uno del pueblo que rechaza a Dios? ¿Eres uno de los que en realidad le sigue, le sirve y le está haciendo las cosas correctas ante los ojos de Yahvé? Mis hermanos, esta palabra nos habla más que claro. Carta de los Romanos, carta de Pablo. ¿Por qué? Pablo, sin embargo, él era uno de los que perseguían a los hijos de Dios. Pero ¿qué pasó? Pablo fue recogido y fue traído al lugar donde pertenecía, porque el Señor le había dado un puesto que tal vez iba a ser para honra y gloria del Señor, porque ahí se glorificó el Señor. Pablo pudo ver a Dios y de esa forma él se arrepintió y se convirtió por haber llevado a tantos a matar, tantos los hijos de Dios que los asesinaban. Él colaboraba con los asesinatos de los hijos de Dios, pero asimismo él se arrepintió. ¿Y qué hizo de ese hombre que asesinaba, que cometía fraude? Dios lo levantó y hizo un hijo fuerte, un hijo que se fortaleció en el espíritu y que dejó que su carne dejara de vivir para que el Espíritu Santo habitara sobre él. Mis hermanos, esto ha sido la meditación de esta pequeña cita bíblica. Que Dios los bendiga y bendiciones a cada uno de sus hogares.